nieta se tiene que ir al otro lado. Yo te había dicho que yo ya no le hacía esas cosas, pero pues tú me ayudas, yo te ayudo. ¿A ti qué tan rápido se te olvidó mi papá? ¿Nos estabas espiando? Eres una hipócrita. Yo lo único que veo es a un criminal que se merece que le rompan el hocico. Me extraña mucho que diga eso tu mujer después de todo lo que hicimos juntos. Llegó la hora de recuperar lo que es mío. Ocupo ese dinero que está debajo del Palacio de Gobierno. ¿Cuál es el plan? Yo creo que hay que adelantarse y ganarle al Teca a recoger esa caleta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarte una comida familiar. ¿Eh? Tu abuelo tiene un ganas de verte. Era trabajar, no estamos en la playa. Muévele tú también allá. Organízalo bien. A ver. Vamos, vamos, rápido. Acá. Álvaro. ¿Cómo dormiste, hijo? Bien. Mejor que nunca. Me alegra oír eso. Sabes que yo me desvivo por mis invitados. Mira nomás, toma, un arma. Para que te defiendas o mates a alguien. ¿Tengo que matar? Es un decir. Como aquello de desmorirse o desmatarse. Yerbatero. Venga, fuerte. Patrón. Mira qué chula la tuti en su nuevo cantón. Óyeme, güey, ¿por qué la andas tocando, eh? Ey. No pasa nada. ¿Quién es este, tu hermanito? Tranqui. El gallo le encontró un lugar así como bien lujoso. Gracias, Yerbate. Checa uno por uno que todos tengan cargadores extras. En la camioneta negra vamos a poner municiones, los explosivos, los chalecos en la gris. ¿Está bien? 1, 2, 3, para todo el... ¡Gallo! Gallo. La vuelta es encontrar el dinero antes que Teca, nada más. Rápido, entramos, salimos. ¿Está bien? Órale. Oiga, Alberto, ¿usted sí cree que lo viene sucédense? A ver, si es una trampa nos vamos a enterar hoy mismo, ¿no? Así que, de frente, con el pecho. ¿Qué onda, jefe? Explosivos, ¿está bien? Nosotros estamos listos ahorita para lo que sea. Ayer, pasado mañana y el día que sea, véngase para acá. Oiga, mijo, déjame hacerle una pregunta. ¿Le hablo a la Vicenta? No. Esa vez llamó, colgó y ya no tuve más noticias. Ah, bueno. Usted no se preocupe que ella le vuelve a llamar, hermano. Véngase. Vea, los muchachos trajeron más. Oiga, doña Leticia, ¿usted no va con nosotros? No, me voy a quedar con Almeida. ¿Ok? En el laboratorio les vamos a mandar coordenadas. Así nos aseguramos de que no salga nada mal. Y ustedes digan. Va. Vamos. Oye, ¿sacaste un radio para mí? Ya aquí están. Gracias. Cierra, ¿no? Pues hay que cerrar esto, ¿no? ¿Están completos? Más las de este señor. Yo no le quiero hacer nada a tu jefa. Ni a tu novia. Ni a la banda de pirujas que siempre las acompaña. Pero si te vuelves a ir, se pueden esconder, se pueden mudar, se pueden cambiar de nacionalidad y de país o se pueden hacer la cirugía estética. Las encontraré y las mataré. ¿Te queda claro? Patrona, atacaron el palenque. Fueron los hombres del Teca. Dejaron una narcomanta. Voy a meterle un plomazo a ese c... No te oigo. ¿Me quedó claro? Bien.
pero no entiendo por qué lo dices. Tú sabes que yo quiero estar contigo y trabajar a tu lado. Ya te dije que el gallo y ese policía del FBI me secuestraron. Yo no me fui porque quise. Y así como los aceros te han hecho daño, también se lo han hecho daño a mi jefa. Créeme cuando te digo que cuando yo quiero ver muerta a esa gente, es porque lo quiero. Igual que tú. Muy bien. No más necesitaba oírlo. La próxima vez que te dé un arma, te defiendes, aunque sea yo el que te esté agarrando por el cuello. Tranqui. ¿Tranquilice? Sí. Dijimos que íbamos a hacer que funcionara esto, ¿no? Ay, no quedamos en absolutamente nada. ¿No? No quedamos en nada. ¿O sí? Sí. Ven conmigo. ¿Ya están listas las trocas? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ramoncito, te llevas al bruto y al hierbatero. Ustedes hagan caso de todo lo que diga. Pero, patrón, ¿por qué hasta sapo? Ese man es nuevo en la organización. Porque con el poco tiempo que lleva, me ha demostrado que tiene más ustedes dos juntos. Oiga, patrón, ¿y si cae el gallo o la policía, qué hacemos? Pues ahí le esperamos. Yo no sé, pero ¿qué digo eso, pues? Sí, yo sé que es arriesgado, pero pensemos que todo va a salir bien. Sí, pues que sabe que, Alberto, yo me pongo a pensar y yo no creo que el Teca vaya a ser tan huevo. Vaya con Héctor preso. Y bueno, si hablamos de que se le ocurrió esconder el dinero debajo del Palacio de Gobierno, ¿qué podemos decir de eso, Sí, también está inteligente, ¿no? Es que, ¿Quién va a buscar ahí? Pues sí. ¿A quién llegó ahí, gallo? Gómez, ¿qué nos trajo, hombre? Venga para acá. Mira nomás qué efectivo es. A ver, yo miro. ¿Sabe que me pidieron? Uniformes, identificación, señores. A ver, vayan a repartirlo Voy a ahí. guardar eso, permiso. Muchas gracias, Gómez. Muchachos. Alberto, para estar claros entonces, Gallo, tú entras con tus hombres por la puerta principal y se van directamente al sótano. Tú con tus hombres te vas a la parte de arriba. Sí, y Azucena espera afuera con la van checando que todo esté bien. ¿Estamos listos? ¿Te cuidas mucho? A darle. Que esto mole de olla, señores. ¡Vámonos! Ven acá. Tranquila. A darle. ¡Vámonos! Ven acá, te van a apachurrar. Va, estamos en contacto. Solo espero que esto salga bien. Todo va a salir bien. Eli, ¿puedo pasar? Quiero hablar contigo. Mira, no quisiera que te llevaras una mala impresión de... Eli. Elizabeth. ¿Cómo durmieron, no? Mal. Me la pasé soñando cosas feas. ¿Tuviste una pesadilla? Pues sí. No sé, estaba soñando que no lográbamos cruzar y que me agarraba la migra, me encerraban en uno de esos congeladores del ICE y que nunca volví a ver a nadie más, alejada de todo el mundo. Sí, a ver, necesito que confíes en mí, mija. Te necesito con la cholla fría, si no nos van a cachar. Todo va a estar bien, mija. Deja de angustiarte, ¿sí? Y estas colas, Dios mío, y el amable que no le gusta la impuntualidad. Ahí vamos, Mecha. Ahí vamos, mija. Buenos días, Danielito. Mira que te hice un desayuno delicioso y quiero que te lo comas antes de que se enfríe. Despierta, mi niño, levántate ya.
Que el sol te saluda y la luna se va allá en la enrama. Danielito. Me cuiden a mi Danielito, ¿no? Ay, no, pues cuenta con eso, por supuesto. No, sí, nosotros lo queremos como si fuera nuestro hijo. Si yo a veces me siento que soy su mamá. El chaval va a estar de lujo, de veras. Gracias. ¡Danielito! ¡Danielito! Oiga, yo no me voy a tardar nadita. Voy y vengo, bien rápido, ¿eh? ¿Y si te pasa algo? No me va a pasar nada, mi amor. Porque mira, la virgencita me va a estar cuidando de allá arriba y pues la virgencita también lo va a cuidar a usted. ¿Sí? Y yo también quiero cuidarte. Sí, mi amor, pero pues a donde voy no aceptan niños. Y me cuidas más aquí no haciendo travesuras y portándote bien y durmiéndote temprano. Véngase para acá. A ver. Pórtese bien. Lo intento y no logro poner la mente en blanco. Me digo, Elenita, no pienses en nada. ¿Pero qué va? Pienso vaina y media. Ay, ¿cómo lo logras? Elenita, la meditación es un proceso que tarda tiempo. Tienes que darle paciencia. Una vez que lo consigas, te va a cambiar la vida. Ya verás. Lucas, Danielito no está. A ver, ¿cómo que no está? No está en el cuarto. Ya lo busqué, pregunté por él por todos lados y nadie lo ha visto. ¿Se lo secuestraron? A ver, Nancy, tranquilízate. Eso es imposible. Dormimos en el mismo cuarto toda la noche. Sí, pero no lo arropamos, Lucas. Y él nos dijo, no, espérate, tiene que estar en algún lado. No, ya lo busqué por todos lados. Vicenta tiene mucha gente que le quiere hacer daño. No vayas por ahí. No saquemos esas conclusiones. ¿Miraste en el cuarto de Jimmy? Sí, ya busqué ahí, busqué en la cocina, en el patio, por todos lados. A ver, vamos a buscarlo ya. Vamos a buscarlo. No se escondió. Tranquilo, vamos a preguntar. Muchas gracias. Y si aparece un bebé que se parezca a ustedes, les aviso. Supongo que sí. La próxima vez que pida un niño huevito, me traen un niño huevito. Vicenta, se acaba de escuchar un ruido ahí atrás. No, te habrá metido. A ver, no, seguramente estás estresada, mija. No. Yo creo que se metió alguien para espiarnos, te lo juro. Se escuchó como alguien allá. Me voy a tener que orillar. No me puedo arriesgar a que me chequen la camioneta así. Sí, cualquier cosa vamos al baño. Vamos al baño. Vengo bien tensa, tengo un mal presentimiento. Elizabeth no pudo haber desaparecido así como así, Chepina. Ay, cálmate, la vamos a encontrar. ¿Pero dónde? Si ni siquiera pasó la noche aquí. Pues... La última vez que la vi fue cuando regresamos de las clases de equitación a la hacienda. Bueno, a lo mejor regresó ahí. No, ya hablé con el cuidador y me dice que no, pero que va a estar al pendiente. Además, no creo que Elizabeth regrese ahí. ¿Por qué? Hasta mañana. Hasta mañana. ¿A ti qué tan rápido se te olvidó mi papá? No inventes cosas, mija. ¿No sabes qué es lo que me molesta? Que me sigas repitiendo. Extraño mucho a tu papá. La vida no es lo mismo sin él. Estas clases de equitación son solo para que tú te consigas un nuevo novio. Eres una hipócrita. Ayer se molestó conmigo. Piensa que me gusta el maestro de equitación. Mira, vamos a buscarla por toda la casa y te prometo que va a aparecer. Niños, por favor, ayúdanos a encontrar a Elizabeth. Bien, vamos a buscar acá. ¿Dónde? Bueno, sí, es su cuarto primero. Elizabeth, ¿dónde estás? ¡Sal de ahí! ¡No te escondas! Elizabeth, ¿qué tal si le pasó algo malo? No, a lo mejor hice algo malo. Yo siempre
escondo cuando mi mamá o papá nos regañan. O cuando no le quiero mostrar las calificaciones. ¡Ay, no seas tonto! Mejor vamos a buscarlo al cuarto de tiliches. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¿Dónde estás? Venga, voy a checar. Sí, sí, Vicenta. No se mueva. Sí, no te preocupes. Ay, Dios mío. ¡Hey! ¡Mijo! Mami. Danielito, ven. ¿Qué haces aquí, mi amor? Perdón por asustarte, pero ¿qué haces aquí, mijo? ¿Eh? ¿Cómo me haces esto? ¿Te pudo haber pasado algo? ¿Cuánto tiempo llevas ahí metido? Mami, pero ya viste, no me pasó nada. Solo quería cuidarte. Mi amor. Por favor, no me vuelvas a hacer esto, ¿eh? No lo vuelvas a hacer. ¿Te enojaste porque yo me vine a la camioneta? No, mi amor, nunca me podría enojar contigo. Nada más que imagínate que te pasa algo ahí o que te agarra alguien. Pues, ¿cuánto tiempo llevas ahí? ¿Te dio frío? ¿Tienes hambre? ¿Comiste algo? El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.